La industria de los videojuegos está estrechamente relacionada con el mundo de la ciberseguridad. Estafas, robos, vulnerabilidades, abusos de privacidad y Zero Days, todo aplica también a tus juegos favoritos. Las vulnerabilidades y vectores de ataque han evolucionado durante los últimos años y no afectan a todos por igual. Empresas, gobiernos, VIPs y la gente común como tú y como yo somos objetivos de ciberataques pero con diferentes vectores y motivaciones. Hoy os traemos un episodio especial donde podréis escuchar dos charlas que hemos dado este fin de semana en la conferencia BAG de videojuegos, arte y gráficos. Esperemos que os guste. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 3 de octubre de 2022, este es el episodio número 68, yo soy Martín Vigo y está conmigo mi copresentador por primera vez en una conferencia, Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues genial, Martín, todavía saboreando lo bien que lo hemos pasado recientemente en la conferencia del BAG 2022, conociendo a toda la gente que lo organiza, muchas gracias a todos, los participantes, los ponentes y la audiencia, sobre todo, muchos de ellos con pasión por la ciberseguridad e incluso algunos estudiantes que conocimos con ganas de iniciar su carrera en el mundo de la ciberseguridad. Eso nos llena muchísimo, el poder haber compartido, divulgar todo el tema sobre la ciberseguridad en videojuegos y más allá de los videojuegos. Nosotros, como digo, encantados de haber podido dar dos charlas, una mesa redonda, una entrevista en la radio en directo y más conversaciones off the record, digamos, con los ponentes, con los que atendieron, los que escucharon nuestra charla y estuvieron ahí, con el objetivo, con tal de llevar la conciencia sobre la ciberseguridad a la mayor cantidad de gente posible, como es la filosofía del podcast, de nuestro podcast Tierra de Hackers. Y nada, sin más dilación, lo primero de todo y como siempre, agradecer a todos vosotros, nuestros oyentes, el seguimiento que nos hacéis en las redes sociales, donde nos comentáis y nos enviáis vuestras sugerencias y preguntas. Muchas gracias por todo eso que nos hace mejorar día a día. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si aún no lo estáis. En las redes sociales nos podéis encontrar en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com y os podéis unir a nuestro Discord en tierradehackers.com/Discord. Finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que fue la siguiente. ¿Crees que hay conflicto de interés en que el CEO de una empresa que se dedica a la recolección masiva de tráfico en Internet y venta a gobiernos sea a su vez miembro del comité ejecutivo del proyecto Tor, The Onion Router? Tenemos un aplastante sí con un 90%, que esto es un conflicto de interés y no sería bueno, y un 10% de los votantes dicen que no. Pues sí, un episodio especial esta vez, como bien dices, con nuestras charlas de la conferencia. Hemos pensado que sería interesante, ya que también es nuestra primera charla oficial en una conferencia como Tierra de Hackers, ponerla aquí traerla al podcast. También, por supuesto, la tenéis en YouTube por si queréis ver el vídeo también y os dejamos los links en las notas del episodio. Como siempre, darle las gracias a nuestros mecenas que nos apoyan económicamente y que están ahí ayudándonos a poder pagar un editor que nos hace todo el trabajo de fondo y nos ayuda un montón, y también a nuestros sponsors, como por ejemplo Monad, que es una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría de datos de seguridad. Está fundada en Silicon Valley y busca ingenieros con experiencia en seguridad, pero podéis trabajar en remoto y así le ayudáis incluso desde vuestra casa a hacer realidad su misión. Podéis contactarle en su web monad.com, monad.com y específicamente en el correo electrónico tierradehackers@monad.com. Pues sin más, os dejamos con nuestras dos charlas que hemos dado en el BAG. A disfrutarlas. Muchas gracias a todos por venir hoy. Como ha dicho Joan, yo soy Alexis. No sé, un poco de eco, pero Alexis y Martín, estamos aquí para hablar un poco de ciberseguridad en videojuegos. Como ha dicho, luego entramos un poquito en el Tierra de Hackers, que es nuestro podcast, en el que llevamos 2 años ya y os recomendamos que os suscribáis y escuchéis nuestros episodios. Algunos hablamos sobre
videojuegos y ciberseguridad. Este soy yo hace, no sé, cuando tenía 12 años creo, con mi primer ordenador, un Amstrad CPC 6128, que como la mayoría de vosotros igual habéis comentado las presentadoras anteriores que nacieron con una Sega bajo el brazo. Yo igual nací con un ordenador que no era realmente relacionado con videojuegos exactamente, pero en aquella época se usaban las cintas de cassette y se cargaba el videojuego, que tardaba un ratito en cargar, pero bueno. Me dedico a la seguridad ofensiva en el red teaming, que es, digamos, un concepto militar que ataca a empresas para identificar sus vulnerabilidades y cómo, por ejemplo, los cibercriminales pueden comprometerles, robar datos, y yo voy y les digo los fallos que tienen y cómo se lo pueden arreglar. Y bueno, fundador de una empresa pequeña que se llama Equalian, que se ofrece servicios de ciberseguridad a empresas. Soy de Barcelona, es decir, soy de Barcelona, pero vivo en Nueva York, y ahí me podéis seguir en Twitter, si queréis. Y en mi caso, yo soy Martín Vigo, también me dedico al tema de ciberseguridad ofensiva. O sea, nuestro trabajo, tanto de él como el mío, es intentar hackear la empresa para la que trabajamos y emulando un poco a los atacantes externos que existen y que intentan hacer lo mismo, solo que nosotros lo intentamos hacer antes para así poder solucionar los problemas de seguridad que existen. En mi caso, yo también fundé una empresa que ofrece soluciones de ciberseguridad, en mi caso California, vivo en California pero soy de Galicia, y bueno, en mi tiempo libre pues me gusta hacer temas de investigación de hacking, divulgación, y nos dedicamos al tema de podcast. El podcast, pues es lo que os decimos, Tierra de Hackers. ¿Alguno conoce Tierra de Hackers? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Bien, ahí ya tenemos a uno, perfecto. Los que no, allí a otro, bueno, pues ya son dos, no está nada mal, no está nada mal. El podcast va de básicamente manteneros al día en el temas de hacking. Entonces lo contamos a través de historias para que sea mucho más interesante, ¿no? En vez de contar pues todo tecnicismos, pues historias de hacking reales y actuales. Por tanto, lo recomendamos, tierradehackers.com. Pero aquí hemos venido a hablar de hacking en videojuegos, y nosotros, de la manera que hemos estructurado esta charla, es hablar un poco de la prehistoria, por así decir, del hacking, de cómo comenzó en las primeras generaciones de videojuegos, que es de lo que voy a hablar yo, y luego Alexis se centrará en la actualidad, todos los juegos a los que estáis jugando, cómo afecta la ciberseguridad a esos juegos, cómo se abusan, cómo se explotan y las consecuencias de ello. Esta máquina que veis aquí fue la primera recreativa de la historia. De hecho, está en un museo que está en el MIT, creo recordar, en Estados Unidos. Y el concepto de las recreativas nació porque en el MIT habían creado un juego que era Space Wars, pero solo estaba disponible en un solo ordenador. Recordar que esto era pues los años 70, 80, y solo podían jugar los que iban a la universidad. Entonces, dos estudiantes decidieron meter el juego en otro ordenador y ponerlo en un espacio público y que tuvieras que pagar para poder jugar. Entonces lo hicieron accesible a todo el mundo y crearon el concepto de monetizar el jugar a videojuegos. De ahí nació la primera recreativa. Es una especie de hackeo, si lo pensáis, porque cogieron propiedad intelectual de una universidad y la hicieron accesible a todo el mundo, eso sí, cobrando 25 céntimos. El primer incidente de ingeniería inversa, de reverse engineering, que se conoce, sucedió con la recreativa de Pac-Man, también por los años 80. Resulta que este juego era bastante complicado, pues también un par de estudiantes decidieron hacer la ingeniería inversa a la placa base, que era lo que contenía todo este juego, y hacer una versión más fácil, a la que llamaron Miss Pac-Man, que la verdad es un poquito sexista, pero bueno, esto era de los años 80, pero ellos lo que hicieron fue coger una vez más un juego que ya existía y modificarlo haciendo una versión más sencilla. De hecho, se metieron en problemas legales por todo esto, por temas, insisto, de propiedad intelectual, pero es otra forma de hackear, hacer una versión diferente del juego. Luego todo, seguro que algunos ya empezamos a estar familiarizados con cosas de estas. Cuando ya las recreativas se hicieron más populares y empezaron a aparecer en bares, salones de recreativas y todo esto, también salía el concepto de hacking, en este caso para intentar conseguir vidas gratis o créditos gratis, ¿no?, que se traducía en vidas. Lo que veis a la derecha es un mechero. Esto lo que representa es, si habéis visto alguna vez estos mecheros que son más eléctricos en vez de piedra, pegan una chispita. Esa chispita, si tú lo ponías contra una placa base, lo que hacía era
alterar el flujo eléctrico. Y a veces, esto no era una ciencia exacta, lo que hacía es que la placa base se comportase de una manera inesperada y a veces se traducía en que te incrementaba las vidas, simplemente dándole así con la chispita, en vez de a tu compañero en clase, que era lo que hacíamos nosotros, pues se lo hacías a la máquina. De hecho, a lo mejor estáis familiarizados con algo parecido cuando jugáis por ejemplo, al Call of Duty, que tienes, pues esto, el EMP, ¿no? El Electromagnetic Pulses, que al fin y al cabo lo que hace es deshabilitar tu electrónica cuando estás jugando al juego, pues se basa un poco de crear emanaciones electromagnéticas para inferir en el flujo eléctrico de tus dispositivos, que esto suena así súper guay y tal y cual, pero es al fin y al cabo para que deje de funcionar los componentes electrónicos que tú tienes o que funcionen mal, que en este caso se traducía en vidas gratis. Luego, por supuesto, había una técnica, seguramente muchos conocemos, la de atar un hilo a la moneda, meterla y volverla a sacar para que no se la quede, pero había otro truco que era meterla por donde sale la moneda. Y entonces le dabas así un golpecillo, subía la moneda lo suficiente para que el sensor lo detectase, pero no la llegaba a atrapar y caía. Y entonces así pues conseguías seguir jugando a la máquina recreativa sin que te costase nada. Al fin y al cabo, pues estos son hackeos. Luego ya llegó las consolas, ¿no? Aquí ya empezamos a ver cosas más que nos llaman la atención. Y el concepto de las consolas funcionaba a través de cartuchos, y esos cartuchos tenían patillas, que era donde pues, se transfería la información entre la consola y el juego, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las cosas que hacía la gente era introducir el cartucho e inclinarlo un poquito para que ciertas patillas no estuviesen conectadas del todo o conectadas mal, y una vez más el comportamiento no era exacto, pero sucedían cosas interesantes, como por ejemplo en la Nintendo 64 con el Super Mario podías jugar con Mario sin piernas, o en el Zelda pues salía algún programador, había codeado de una manera que si lo introducías mal lo detectaba y te ponía I love you, en plan pues para hacer un poco, ¿no?, el guiño de ostras, estás intentando hacer algo de hacking, por así decirlo. Y al fin y al cabo lo que estabas haciendo al inclinarlo es una vez más alterar ese flujo eléctrico y que se traducía en un comportamiento erróneo en el videojuego. Luego llegaron los mandos en la consola, por ejemplo aquí en el Metal Gear Solid, claro, el hacking en los mandos hacía más fácil que pudieses disparar más rápido en juegos de lucha y tal, pero los programadores se dieron cuenta de esto y entonces, por ejemplo, en este juego en concreto te dice "Don't even think about using autofire or I'll know". O sea, que ya detectaba incluso si los patrones con los que estabas pulsando el botón eran demasiado rápidos para que un humano lo pudiera hacer, y por tanto detectaba esos controles que no quería que el videojuego, el programador que utilizases, porque si no, evidentemente era mucho más fácil el juego. Y luego ya llegó la época de los códigos trampa. Esto era lo que teníamos en el título y escuché a alguno decir, arriba, arriba, abajo, abajo. ¿Quién sabe de este código? O lo ha incluso utilizado. Por aquí veo, eso lo que me dice es la media de edad. O sea, los viejunos son los que están levantando la mano ahora mismo. Pero esto, si recordáis, era el tema de elegir el mismo luchador en Street Fighter 2. Pero de hecho tenía un nombre, se llamaba el código Konami, o sea, fue uno de los más famosos, ¿no? Y existían guías como la de la derecha y la de la izquierda que venían con códigos de estos de diferentes videojuegos. Y a lo mejor os preguntáis, ¿pero por qué existía esto? A ver, yo os pregunto, ¿cuál es el videojuego más difícil al que habéis jugado hasta ahora? ¿Cuál es? El Dark Souls. Ya sabía yo que iba a salir el Dark Souls. Pues ahora imaginaros que sois los programadores de Dark Souls, hay un error en el monstruo final y cada vez que cambiáis algo en el código tenéis que ir a testearlo y por tanto os tenéis que jugar todo el juego para llegar allí, no ha funcionado, pues cambio otra vez código y tengo que jugarme todo el juego otra vez. No funcionaría así, ¿no? Pues entonces, sobre todo el inicio, cuando se programaban consolas, se necesitaban códigos de estos que te diesen vidas infinitas para poder hacer testing y todo esto mientras desarrollabas el videojuego. ¿Qué pasaba? Que estos códigos se pasaban de desarrolladores pues a sus amiguetes, oye, no se lo digas a nadie, tal, o entre programadores o dentro de la industria, y al final acababa haciéndose público. Y llegó un momento en el que se entendió que realmente hacía el juego divertido, no se trataba solo de hacer trampas, porque al principio había el miedo de, si yo hago un videojuego y tú puedes hacer trampas, lo vas a acabar muy rápido y ya no te va a aburrir el juego, pero en realidad la ejecución al final no terminó en eso, sino que la gente jugaba todavía más al juego porque daba más potencial o se podían hacer cosas nuevas. Luego vamos un poco más a nivel de hardware. Pasaron de los códigos a lo mejor a algunos os suena el Game Genie o el Game Shark, que son dos versiones de un dispositivo de hardware
que lo que hacía era alterar la memoria, es decir, un videojuego dentro del cartucho, al fin y al cabo, pues hay temas de bytes y bits y todo esto, sin entrar en demasiados tecnicismos, pues esto te permitía modificar la memoria e incluso realizar tus propios códigos para que tú luego pudieses aportar a la comunidad. Así ya no era solo los que ponían los propios programadores, sino que este tipo de dispositivos te permitía hacer testing con tu propio juego e incluso llegar a encontrar las partes de memoria que representaban pues, las vidas o la barra de energía o lo que sea, y así poderla tener infinita. El modding de juegos llegó en la era de los PCs. Al fin y al cabo, los ordenadores ya no eran solo consolas que estaban hechas para jugar a videojuegos, sino que ya era para correr programas de todo tipo. Y con eso permitía pues, ya cada uno hacer sus propios programas, programar en un lenguaje de programación. Ya no había que hacer esto tan de bajo nivel, de cambiar bits y bytes y todo esto. Entonces llegó todo el tema de modding. Esto, en realidad, como contará Alexis, se traduce a la actualidad. Estoy seguro que todos alguna vez a lo mejor habéis utilizado bots para apuntar automáticamente o ver a través de las paredes a los enemigos. De hecho, hemos visto muchos casos de fraude, ¿verdad? De streamers que incluso han pillado en directo o han pillado incluso en competiciones, no solo haciendo streaming, utilizando cheats y han quedado fatal. Martín, que conste que no estamos acusando a la audiencia. No estamos haciendo que esto sea bueno, pero vale. E incluso el lag, añadir retardo a lo que viene siendo, o retraso a la señal, ¿no? Solo para crear algo más complicado. Y luego con esto, pues evidentemente vinieron los programadores y empezaron a hacer anti-cheats, desarrollar tecnología que detectase y evitase el uso de esto. Y esto a día de hoy, como contará Alexis, todavía es más importante porque hoy en día mueve mucho dinero el tema de eSports. Entonces esto antes era un poco, pues, si estás jugando online o tal, pues es una faena si estás jugando con alguien y tú pues le puedes matar sencillamente, pero era un tema de digamos que afectaba solo a la diversión, pero ahora mismo también hay dinero detrás con todo el tema de eSports, por tanto es muy importante la ciberseguridad en esto, hasta el punto de que cuando se empezó a desarrollar tecnología para detectar cheats, pues ahora mismo hay plataformas, hay webs donde tú puedes pagar una suscripción donde te van dando trampas de estas cheats y las van actualizando según la industria pone trabas a eso. Entonces sale un cheat para poder apuntar automáticamente, viene Blizzard o la empresa que sea, Activision, y lo cambia, lo detecta y entonces ellos van y lo actualizan y tú como estás suscrito a esto pues siempre vas a tener el último cheat que no es detectable. Es un poco como el concepto de virus y antivirus, pues lo mismo, gato y ratón, policías y ladrones, lo mismo. Los juegos en Flash, ¿quién ha jugado al Farmville? Aquí ya vamos viendo a más jóvenes, pues esto corría más en una plataforma Flash y ahí lo que te permitía era, como el código se ejecutaba en el navegador, pues podías modificar el propio código tú del juego y entonces pues hacer pues, que las vacas creciesen más rápido, tener dinero infinito o cosas de estas. Incluso a veces había hacks tan sencillos como temas del tiempo, ¿no? El tiempo. Y bueno, pasamos a la PlayStation, donde ya vemos implantes de hardware, o lo que se llamaba modding de chips, ¿no? La PlayStation 1 para poder jugar a juegos piratas, el jailbreaking en los teléfonos ya con estos juegos, pues al tú poder controlar todo el dispositivo móvil, pues ya puedes modificar los binarios, lo que son los juegos en sí, la memoria, pues una vez más para hacer todo lo que quieras. Esto también existe en la PlayStation 3 y 4. Y ahora se lo paso a Alexis porque esto es un poco la historia que nos ha llevado hasta la actualidad. Y Alexis nos va a contar ahora todo lo que sucede ahora mismo. ¿Quién conoce este videojuego? Nombre. Creo que dicen Genshin Impact. Ok. Era pregunta, pero... ¿Abro o no abro? ¿Voy o no voy? Ahora ya no, era ahora más ya al no. público Ahora entero, pero vemos manos y que sí. Vinga, va. ¿Quién? ¿Ara ningú? Ara ningú. Ahora no lo conoce nadie. No hay mucha gente que ha jugado a este videojuego. Arriba. Després baixo. Hola, sóc Eduard i el joc és Genshin Impact, que és un joc d'estil gachapon, que qui no sàpiga què significa és a l'azar, diguem-ho així. És una mica tragaperres, això.
Molt bé, sí, és... Genshin Impact, com dius, un videojuego de open world, ¿no? de escenario abierto. Lo interesante es que tiene 60 millones de jugadores activos cada mes. Creo que son 72 millones de suscritos. Es gratis, que esto es algo muy interesante, por lo que voy a comentar ahora en breve. Y la media de edad, creo que la media de edad es de unos 25 o 30 años. O sea, audiencia bastante... entonces, un escenario... Imaginaos que estáis jugando a esto y de repente os sale... se os cierra de repente y os sale una pantalla típica de estas de ransomware. He comprometido tu ordenador y si quieres recuperar los datos tienes que pagarme tantos bitcoins. Pues esto es lo que han estado abusando recientemente. De hecho, salió una noticia que la hemos comentado, de hecho, en el último episodio de Tierra de Hackers. Lo podéis escuchar ahí en detalle. Lo que hacían era, como ha comentado Martín, la época de los anti-cheats vino obviamente después de los cheats. El desarrollador de Genshin Impact lo que hizo es crear el anti-cheat que se llama MHProt2, bueno, un nombre del desarrollador que se llama Hongyo Shui o algo así en China. Y lo que hacía cuando instalas el videojuego es que se instala como un servicio que corre siempre, que no gustaba mucho a los jugadores porque consume recursos y luego algunos sospechaban, ¿me está espiando lo que estoy haciendo? ¿Está capturando mis pulsaciones de teclado y movimientos de ratón? Y luego el otro tema es que se instala como usuario administrador. Eso significa que tiene muchos privilegios. Y si hay alguna vulnerabilidad en el juego o en el anti-cheat, pues puede causar daños al dueño de ese ordenador. Y es lo que pasó. No el videojuego, pero el anti-cheat tenía una vulnerabilidad que se había reportado hace 2 años, en 2020. 2 investigadores habían publicado su código en un repositorio en GitHub que permitía acceso a bajo nivel. Y eso significa que podían desplegar malware, en este caso ransomware. Para los que no conozcáis el ransomware... a ver, ¿quién conoce ransomware? ¿Quién ha sufrido ransomware? ¿Alguien? Bueno, alguna mano se ve por ahí. Vale. Joan, ¿alguien puede explicar Sí. qué es el ransomware? Después voy contigo. No te he preguntado, Martín, ¿entiendes el catalán? No mucho, No. pero bueno, no pasa nada. Si no falo galego, tamén, e xa está. Bueno, el ransomware es pues un virus, ¿vale? Te entran al ordenador, te cogen todos los documentos, todos los datos y te dicen, los hackers, ¿vale? Te dicen un mensaje en el ordenador que dice, o me pagas tal cantidad de dinero a tal lugar en tal tiempo, te damos los datos, si no, se borra todo. Ok, falta un pequeño detalle. ¿Acertó? Sí. Sí, un pequeño detalle que se añade... Aplauso. Muy bien, nos encanta que aportéis en cualquier momento, incluso pregunta o lo que sea, pero nos esperamos al final. Pero un pequeño detalle era que lo que hace que no recupera los datos es el tema que cifra los datos con una clave de cifrado que no la tienes tú, solo la tiene el cibercriminal. Ese es el pequeño detalle, porque también hay ataques de extorsión que te copian los datos, pero no te los modifican, solo te los copian y te dicen, oye, dame dinero o si no lo voy a publicar online, tus fotos más polémicas, ¿no? Íntimas, dilo. Esa, no me salía la palabra, pero ya. Ahí. Pues total, que... No, Joan. No, pensaba que habéis terminado. Sí. En este caso, lo que lo utilizaron exactamente no era para comprometer a personas como nosotros, individuos, sino que lo utilizaron para comprometer a una empresa. No me preguntéis quién está jugando a este videojuego en la empresa. Igual era una empresa desarrolladora de este videojuego o no, pero bueno, este juego estaba instalado en algún sistema. De alguna forma, no se sabe cómo, el vector de entrada, que es el primer paso, se sospecha que fue ingeniería social. Enviaron un archivo, digamos, de alguna forma por email o por Discord o por red social, alguien lo descargó, lo instaló, entonces abusó de esta vulnerabilidad, instaló el ransomware, cifró los datos y no solo eso, sino que además se sacó las contraseñas de todos los sistemas y de ahí, bueno, se metió hasta la cocina, digamos, porque pudo acceder al controlador de dominio, que es el ordenador más importante en una red Windows, y de ahí, pues, inyectó malware en todos los sistemas.
Bueno, pues esto era para decir que el malware se distribuye de muchas formas, como he dicho, vía ingeniería social, también crean páginas web muy similares, pues en lugar de bug.cat se puede... Gracias. Bueno, en lugar de microsoft.com podrían usar Microsoft con la N, y si no te fijas bien, la M y la N se parecen mucho, entonces usuarios caerían en el fish, digamos, serían pescados. Y nada, lo hacen así y esto es lo que quería explicar. Luego hubo esta operación que la llamaron Chicken Drumstick, nombre interesante como muslito de pollo. Es una operación de un cuerpo policial en China, en la provincia de Hunan, que lo que hizo es arrestar a una banda de cibercriminales que vendía software de cheat. Lo curioso, hay más páginas web, como ha enseñado Martín antes, ha enseñado en su slide que hay páginas web que venden estos cheats, pero es que esta en concreto se había hecho muy rica. Habían ganado 77 millones de dólares vendiendo su software cheat para hacer trampas, y entonces a los de la policía, pues claro, tema de impuestos y todo esto, no le gustaba que no declarara nada, sobre todo lo ganaba mucho en criptomonedas, tenían coches de lujo, como se ve en la imagen ahí, y al final los hicieron búsqueda en internet y tal, alguno había expuesto su red social y lo encontraron. Entonces el tema era que hay mafias alrededor de todo esto, la gente se lucra con los cheats y no solo ellos, sino que instalan malware también en los cheats que os descargáis y usáis, así que de nuevo, tened cuidado con... Sé que ninguno usa aquí ningún software cheat, pero por si lo usáis. Hablando de Dark Souls, habéis dicho antes, era su juego más complicado, ¿no? Sí, eso parece ser. Pues, como he dicho antes, el software, los videojuegos, en el caso anterior del ransomware con Genshin Impact, era el anti-cheat, el software anti-cheat que tenía vulnerabilidades. En este caso es el propio videojuego, el servidor del videojuego de Dark Souls. No solo ese, bueno, a principios de este año, en enero, se publicó una vulnerabilidad de, técnicamente se dice ejecución de código remota, que es lo mismo que antes, ¿no? Te permite ejecutar, controlar el sistema completamente. El sistema me refiero a tu portátil Windows, a lo que sea, tu de sobremesa. Y no solo eso, sino creo que 2 semanas después o 3 semanas después también dijeron que Elden Ring también estaba afectado, los servidores de esos. Lo que hicieron los desarrolladores fue que pararon los servidores para que nadie se pudiera comprometer más, pero los investigadores hicieron una demostración en vivo, en un gamer, en su stream real, que lo que hicieron fue cerrarle, hacerle un crash, digamos, en su sesión de videojuego de Dark Souls, y luego usaron un programa, digamos, que viene embebido, instalado en Windows, que hablaba el texto que le habían puesto, en plan, tu ordenador ha sido hackeado, y se escuchaba por los altavoces, que fue algo espectacular de ver, ¿no? Luego también tenemos el tema de robo de propiedad intelectual. Un poquito... ¿Qué juego es ese? Lo han pillado. 17 años tenía, 17 años. Sí, sí, hace poco en Londres, si no me equivoco, lo han... Sí. Y muslitos de pollo igual también. Bueno, como hemos dicho antes, el tema de la extorsión, ¿no? Se te entran en los ordenadores tuyos, o en este caso de los desarrolladores, donde están desarrollando los videojuegos, y ¿qué hacen? Pues cogen esta información y la filtran, a no ser que tú les pagues. En el primer caso, un caso interesante fue que, no totalmente relacionado con los videojuegos, pero sí, por el tema de la película, no sé si acordáis, digamos, en el 2015, por ahí, Sony Pictures, pues... sacó una película que se llama The Interview, o La Entrevista, creo que se llama en español. Era sobre el líder de Corea del Norte, en el que sufría y moría, un poco cómica hacia él. Y entonces esto no gustó mucho, ni a él ni a su país. Entonces lo que hizo fue los hackers, los cibercriminales, que al fin y al cabo en Corea del Norte y en muchos países trabajan para el gobierno, trabajan como mucha gente de aquí, de 9 a 5 van allí y se ponen a comprometer a quien sea que le dice su jefe, y luego se van a casa. Y eso es lo que hacen durante el día a día. Y durante estos cibercriminales
exfiltraron mucha información y la publicaron, y en uno de los leaks de Snowden, bueno, se le llama whistleblower, ¿no? Como chivato, o, en el buen sentido de la palabra, digamos, o no, porque publica secretos que nadie sabía, a no ser que lo divulgara él. Pues en alguno de estos archivos se comentaba que Sony estaba trabajando en una película sobre Super Mario, que obviamente se cayó el tema, pero habían emails que confirmaban que estaba hablando con Nintendo para ver si hacían una película de Super Mario. Dato interesante, como venimos aquí un poco de nuestra experiencia, yo estuve trabajando en Los Ángeles, en donde está Sony, para intentar ayudar a Sony a recuperarse del ataque. Estuve en parte del equipo de respuesta a incidentes, investigando qué había pasado y todo eso. El tema de Grand Theft Auto, bueno, aquí la audiencia ya lo conoce, que hace poco, de hecho también cubierto en un episodio de Tierra de Hackers de hace poco, así que lo podéis escuchar más en detalle ahí, pero hackearon a Rockstar Games y filtraron no solo algunas imágenes y vídeo de GTA 6, sino el código fuente de GTA 5. Esto me parece interesante comentarlo porque al tener el código fuente es más fácil buscar vulnerabilidades y, de nuevo, comprometer los sistemas de todos los usuarios, los jugadores que tengan instalado el GTA 5. Ransomware en videojuegos. El tema de FIFA, ahí lo que hicieron, un poco lo que había comentado desde la audiencia, el tema de que se comprometieron los sistemas, de nuevo se exfiltró información, pero no se cifraron los datos, solo era o me pagas o publicamos estos datos. En el tema de Bandai Namco, hace poco los hackearon sus sistemas y además desplegaron ransomware que cifraba los datos y dejaba los sistemas inservibles. En el primer tema de FIFA, pues bueno, aún así pueden intentar utilizar los sistemas, intentar recuperarse de alguna forma, pero es que en el de Bandai Namco se quedaban totalmente inservibles porque modificaban, digamos, el sistema operativo a bajo nivel, tenían que eliminarlo todo completamente. Un poquito de ingeniería social. En el tema anterior, de hecho, en el de FIFA también ha habido un caso reciente que cibercriminales intentaron utilizar la ingeniería social, que es, de nuevo, enviarle emails que parecen legítimos. Últimamente está mucho el caso de cibercriminales que intentan impersonar, pretender ser el CEO, el jefazo de la empresa y enviarle a sus empleados: oye, estoy en un meeting y no puedo hacer esto, por favor, ¿me puedes comprar 5 gift cards? Y temas así. Bueno, pues el tema de Roblox, esto fue también muy interesante, en otro episodio también lo comentábamos. Los llamados beamers son los que robaban. El tema de Roblox es también preocupante porque muchos menores lo juegan este juego. Entonces, hay cibercriminales que, según se dice, pueden ser incluso adolescentes también, por el tema de que lo hacen un poco for the lulz, ¿no? Como dicen ellos, por la diversión, que robaron credenciales de los usuarios de Roblox. De nuevo, vía phishing, creando páginas web similares del dominio a las que eran de Roblox. También vía pretexto, lo que le decían era: oye, soy un creador, porque en el tema de Roblox son juegos dentro del juego, ¿no? Entonces hay muchos creadores de juegos que le decían a los jugadores: oye, yo desarrollo juegos o puedo desarrollar tu avatar si me das tu código de renderización, lo llaman así, de apariencia. Y entonces eso realmente era un engaño para decirle: oye, y los jugadores decían: no sé cómo darte este código, pero los cibercriminales le daban paso a paso cómo extraer esto, que realmente eran las cookies del navegador web, que bueno, que es digamos un código para decir quién eres al servidor, es un código de autenticación. Con esto, cuando se lo enviaron a los cibercriminales, se podían hacer pasar por ellos y robaban todos sus objetos, como veis ahí. Hay unos objetos llamados limitados porque fueron los primeros que se crearon con un número de serie. Cuanto menor sea el número de serie, más valioso es. ¿Alguien me puede decir por cuánto cree que se vendía, por ejemplo, el gorro blanco? 2.000 euros y 10.000. El blanco decían 3.000, pero puede ser que... ¿El verde? 6.000. Sí, por ahí. ¿Y el azul? 8.000. Decían casi 15.000 por ahí. Lo más impactante de esto es que los cibercriminales no se quedaban contentos con robarle esto, sino que les decían a los menores muchas veces: oye, pídemelo,
y te lo devuelvo, pero llora y te lo devuelvo, o tal, y al final grababan todo esto, le hacían un poco de bullying, que era muy deprimente ver esto, lo ponían en YouTube y los niños pues obviamente quedaban bastante deprimidos. La respuesta de Roblox, bueno, fue que los devolvían, intentaron borrar los servidores de Discord donde se utilizaban para enviar estos temas. Opa. 2 slides quedan. Esta es abuso de funcionalidades en los videojuegos. Algunos cibercriminales o que trabajan con el gobierno, en este caso yihadistas, el titular de arriba es de un documento de la Unión Europea que dice que se ha confirmado que los yihadistas, digamos, utilizaron, bueno, cibercriminales en general, terroristas, utilizaron los chats como método encubierto que nadie monitoriza, porque todos sabéis de la NSA, la CIA, todo esto, ¿no? La congregación de los 5 ojos mundial, Australia, Inglaterra y todos estos, miran más bien comunicaciones, no sé, de mensajería o los SMS o los emails, pero igual no se ponen a mirar los chats de los videojuegos. Entonces utilizaban esto para comunicarse y para planificar sus ataques. Y no solo eso, sino temas también de abuso sexual, pedófilos que se ha estado investigando, y tema de apuestas online ilegales, sobre todo en Shanghai. Y el tema de denegación de servicio, un tema también interesante, porque esto en Andorra, a principios de año, hubo una competición de esports también relacionada con la teleserie Squid Game de Netflix, que supongo que algunos la habréis visto. Y bueno, algún cibercriminal, llamémoslo así, porque esto no era legal lo que hizo, se puso a hacer ataques de denegación de servicio, lo que significa que utilizó muchos sistemas para enviar mucho tráfico al servidor de Minecraft, de este torneo. Y entonces lo que hizo es que interrumpió un poco el juego durante la competición. No solo eso, sino que afectó al 25% del tráfico de Andorra, porque el ataque fue bastante grande para lo pequeño que es el ancho de banda, digamos, del tubo de salida y de entrada de datos de Andorra. También hace años, en el 2013, hubo un cibercriminal que hizo un ataque similar de denegación de servicio mucho mayor contra diversas plataformas de videojuegos, la Xbox, la PlayStation, varios juegos, y se le pilló, como al de GTA 6, y se le dijo, igual te caen 10 años. Lo digo aquí para que no os paséis al lado oscuro, quedaos en el lado del bien, y le podían caer 10 años y $250.000 de multa. Al final solo quedó en 27 meses, que me parece bastante meses comiendo sopa, como decían por aquí, y un mulito de pollo, pero... Y luego también otro similar a Blizzard, hemos mencionado antes World of Warcraft, pues también hubo un ataque similar de denegación de servicio. La D delante es de distribuido, que significa que en lugar de hacerlo denegación de servicio desde un sistema, distribuido pues se hace desde varios sistemas para evitar que bloqueen solo una dirección IP, pues es más difícil, ¿no? Y conclusiones. Hemos hablado bastante, Martín y yo. El tema es que hemos un poco pasado de la historia, prehistoria, como decía Martín, a lo más moderno y actual. Pues ahí habéis visto cómo el tema era más hack, un poquito, más como de diversión, más como el concepto hack realmente en sí, o hacker, no es una persona maligna, mala, digamos, es una persona, esta es la última, Joan, es una persona curiosa que quiere ir más allá de lo establecido. Eso es muy interesante porque esa diferenciación que una persona marca en comparación con el resto, pues le da valor. Y esto es lo que hicieron un poquito, estaban teniendo las videoconsolas en offline, digamos, no había multijugador online, y intentaban, como ha comentado Martín, todos esos trucos de tragaperras, videoconsolas, jailbreaks y similares. Más en la actualidad se abusa por el tema cibercriminal. Como hemos visto, el impacto es mucho mayor y mucho más preocupante, por eso hay empresas, por eso Martín y yo nos dedicamos a esto, por eso gracias a estos ataques, digámoslo así, tenemos trabajo, pero hay que tener mucho cuidado. Echa la ley, echa la trampa. Como Martín mencionaba, estaban estos cheats, luego vienen los anti-cheats, luego vienen los cibercriminales que abusan el anti-cheat para desplegar ransomware. Es un poco, bailamos, o como el perro que está girando hoy.
sobre sí mismo. Videojuegos igual a software. Con esto queríamos decir que, como he dicho antes, hay vulnerabilidades en los videojuegos. Hemos visto que comprometieron Dark Souls, hemos visto que comprometieron los anti-cheats, o sea, no solo el videojuego, sino los anti-cheats que vienen con el videojuego, complementos de videojuego. O sea, que muy importante, si os dedicáis a desarrollar videojuegos, el tema de desarrollo seguro de software, buenas prácticas de desarrollo seguro de seguridad, pruebas de penetración o red teaming, que se llaman así, nosotros lo que hacemos. Y lo último es que la ciberseguridad está muy relacionada con los videojuegos. Bueno, en general, cualquier tecnología se puede abusar por tema cibercriminal, ciberseguridad. Así que, no sé, podéis elegir, igual lo podéis elegir en meteros en el tema ciberseguridad y luego especializaros en videojuegos, o meteros en el tema videojuegos y especializaros en ciberseguridad. Yo en mi caso, por ejemplo, he hecho casi toda mi vida hice ciberseguridad y luego me especialicé más en tema de infraestructura crítica. Esos son tuberías, digamos, de petróleo y gas. Pues he estado en alguna plataforma del Golfo de México, por ahí en helicóptero, un vuelo 2 horitas ahí para mirar los sistemas que tienen ahí y luego volver, porque el precio del petróleo es muy caro y tal. Y también en minas, por ahí, incluso en Huelva, estuve en una en España, en Chile, por ahí, y temas de hidroeléctricas, bueno, y similares. Así que, por un lado o por el otro, podéis entrar en este tema. Y ya está. Sí, aquí tenéis, no se ve mucho, pero muchas gracias y nos podéis seguir en las redes sociales. Gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas, que sé que nos hemos alargado. Preguntas. Bueno. Nos tenemos que ir. Sí. Os explico. Nos tenemos que ir porque hoy avui es fa el programa Pop-Up de Catalunya Ràdio amb la Mariola Linares des d'aquí Imposta amb motiu del BAC i es fa des del Fab Lab y ells són uns dels invitats que han entrat en directe, con lo cual nos tenemos que ir ya porque nos espera la Mariola. Nosotros vamos a estar por aquí, o sea que podemos hablar. Porque nos están esperando en otro sitio. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la primera charla de Tierra de Hackers de la conferencia BAC 2022. Esperamos que os haya gustado. Hoy también queremos anunciar un nuevo patrocinador que, además, esta semana está lanzando un servicio en la nube para proteger tu infraestructura en AWS. Hablamos de Prowler Pro y su SaaS, el servicio gratuito más completo de seguridad para AWS. Prowler Pro está construido sobre la popular herramienta Open Source Prowler y además por el mismo equipo de ingenieros. Si ya conoces Prowler, que está disponible en GitHub, seguro que vas a aprovechar las bondades que ofrece Prowler Pro. En cuestión de minutos tendrás resultados del estado de seguridad de tu cuenta de AWS, podrás mejorar tu postura de seguridad a través de múltiples dashboards que te permitirán ahorrar tiempo y tener una visión completa del estado de tu infraestructura. Puedes empezar a usar Prowler Pro de forma totalmente gratuita en prowler.pro, prowler.pro, a partir de mañana mismo, martes 4 de octubre. Y ahora os dejamos con la segunda charla de Tierra de Hackers en la conferencia BAC 2022. Dentro audio. Tenemos el clicker. Hola, buenas a todos. Vamos a ir un poquito rápido porque tenemos algún contenido por el que ir y no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar de la ciberseguridad y el estado actual de la ciberseguridad y los ataques que todos podemos sufrir. Mi nombre es Martín Vigo, me dedico a la ciberseguridad ofensiva en una empresa americana y soy el fundador de una empresa llamada Triskel Security. Soy gallego, pero vivo en California. Yo, al igual que Martín, me dedico también a la seguridad ofensiva, Red Teamer, como se conoce. También, como Martín, tengo mi empresa, se llama Equalian, ofrezco servicios de ciberseguridad de empresas. Soy de Barcelona, alrededores, y vivo en Nueva York. Y juntos, Martín y yo, somos creadores y presentadores de Tierra de Hackers, al que os invitamos a que os suscribáis y para que estéis al día de temas de ciberseguridad muy relevantes. En esta presentación vamos a hablar sobre 3 pilares diferentes de los acontecimientos de ciberseguridad más actuales, porque creemos que entre la audiencia tenemos estas 3 diferentes grupos de empresas y gobiernos. Igual tenemos entre la audiencia algunos que caen en esta categoría. También probablemente tengamos alguna very important person or people, gente de poder o jueces o
políticos y ciudadanos como Martín y como yo. Los del montón, básicamente. Que no somos tan importantes, pero bueno, igual también la gente nos quiere hackear, comprometer. Bueno, pues con esto vamos a empezar con los ataques más dirigidos a empresas y también normalmente incluye gobiernos. Por ejemplo, tenemos el concepto de ransomware, que seguramente todos estáis familiarizados con estos. Se trata de acceder a una empresa explotando alguna vulnerabilidad y cifrar la información, a veces pues la base de datos de los clientes o propiedad intelectual o lo que sea, exfiltrar esa información también y luego pues amenazar con publicarla. Esto ha ido evolucionando con el tiempo y básicamente pues esto se hace para poder pedir un rescate normalmente monetario y por tanto pues yo le robo los datos, por ejemplo, a Uber, se los cifro para que no los pueda recuperar si no tiene un backup y aún por encima los pongo en la Deep Web y básicamente lo que digo es o me pagas o los publico. Y entonces pues te estás ahí un poco en la tesitura. Dos ejemplos muy claros, WannaCry. Seguramente os suene el concepto de WannaCry. Fue un ataque de ransomware que afectó a todo el mundo, fue uno de los que más ha afectado, y fue llevado a cabo por Corea del Norte, utilizando una vulnerabilidad crítica en sistemas Windows que afectaba a todas las versiones, que fue robado de la NSA, el grupo, básicamente la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Quedaos con lo que acabo de decir. Corea del Norte utilizó una vulnerabilidad crítica que la agencia de inteligencia de Estados Unidos no publicó porque la estaban utilizando ellos a su vez. Se la robaron, crearon el WannaCry y destrozaron un montón de empresas. Otro ejemplo sería el NotPetya, que se utilizó para atacar a nivel global otra vez, pero sobre todo en Ucrania, y en este caso pues la gente de Sandworm, que es el grupo que se conoce como un APT, pues estaba detrás de este ataque. Tenemos el tema de sabotaje también, disrupción de la actividad, caos, ventaja estratégica, no solo estratégica entre países, pero también ventaja económica. Por ejemplo, si se quiere hacer un short de un stock, voy a atacar a una empresa, por ejemplo, de petróleo, y como sé que vamos a impactar su imagen y es pública, se puede comprar su stock, pues voy a aprovechar para comprar y hacer un short. Es decir, compro para luego venderlo y aprovecharme de esto. Uno de los casos más famosos, Stuxnet, ¿no? El primer malware para infraestructura crítica que atacaba a las centrifugadoras que enriquecían el uranio en centrales nucleares de Irán. Ahí vemos la foto del líder del país un poco inspeccionando lo que había pasado en ese momento. Y también tenemos el grupo Fancy Bear, que si no sabéis le ponen nombres graciosos a los Advanced Persistent Threat, que son grupos de cibercriminales muy avanzados que normalmente trabajan para un gobierno y que en este caso el oso se asocia con Rusia y Fancy Bear pues es un nombre de un grupo de ellos asociado con el gobierno ruso que supuestamente dicen que impactó el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Las de 2016, cuando acabó vencedor Donald Trump. Propiedad intelectual, otro problema que sufren las empresas, el robo de material confidencial. Normalmente esto suele venir muchos ataques de China en concreto. Corea del Norte normalmente va por dinero, Rusia va más a crear el caos y desinformación y China suele ir a por propiedad intelectual y porque da una ventaja sobre pues, investigación y desarrollo, ¿no? Suele suceder a través de soborno, extorsión o incluso empleados internos con maliciosos pues, que están cabreados porque ha habido casos porque no le promocionaban o porque no estaban de acuerdo con la dirección de la empresa. Y aquí, por ejemplo, a la izquierda tenemos un tuit en el que contestaba Elon Musk, en el que un empleado de la Gigafactory de Tesla le vinieron unos rusos y le ofrecieron $1 millón por instalar un USB dentro del Gigafactory, que eso lo que le daría pues, sería acceso remoto a las instalaciones y a la propiedad intelectual de Tesla, en este caso de las baterías, y él lo denunció y fue así como lo pudieron detectar. En este caso el empleado pues hizo lo correcto y lo denunció. Tenemos un grupo chino, Double Dragon, como decíamos, un Advanced Persistent Threat que le llaman Double Dragon, y por ejemplo pues en la operación de Kukovics pues estuvieron investigándolo y habían robado propiedad intelectual de unas 50 empresas estadounidenses, una vez más pues para ganar esa ventaja empresarial.
Ciberamenazas, vamos un poco rapidito, pero ciberamenazas, pues tenemos, hay muchas, de tipo Zero Day. Zero Day significa que alguien, un investigador de seguridad que trabaja por su cuenta o para un gobierno, como decimos APTs, descubre una vulnerabilidad que nunca antes se ha descubierto. Por eso se dice de día cero, porque justo en ese día es el día cero y hasta que no se parchea, pues se dice que no está, digamos, descubierta. Y pues expone a muchos sistemas a que sean comprometidos. En este caso, un ejemplo sería la de Heartbleed, que estaba asociada con una vulnerabilidad contra una librería de cifrado de datos. Cuando vamos a Internet y escribimos HTTPS, pues la S significa Secure Sockets Layer, capa de, digamos, de conexiones seguras. Pues la librería más famosa, OpenSSL, no sé si la conocéis, pero, o libSSL. Entonces había una vulnerabilidad en esa librería que permitía conectarte a servidores expuestos en Internet, miles y miles, y extraer la información que estaba en la memoria, que como no estaba cifrada, digamos, pues eso contenía nombres de usuario, contraseñas, cookies de autenticación, tokens de doble factor, algo que si alguien, los cibercriminales se apoderaban, podían impersonar a los usuarios. Y el caso de SolarWinds, ataque a cadena de suministro muy famoso, creo que hace 1 año y medio o 2, fue en el que unos cibercriminales comprometieron esta tercera entidad, digamos, para, a través de ella, comprometieron credenciales suyas que igual encontraron en la dark web, porque ahí se venden por $25 cada par de credenciales, para entrar a SolarWinds, y de ahí SolarWinds es una empresa que crea un software de monitorización de sistemas de red, y a través de ella pudieron entrar a una empresa que se llama FireEye, por ejemplo, que es una empresa que trabaja para el gobierno de Estados Unidos y desarrolla muchas herramientas para hacer testing de seguridad ofensiva, como Martín y yo hacemos, y bueno, eso fue muy sonado, no solo a FireEye, sino luego salieron muchas otras empresas. Bueno, pasamos ahora a la otra sección, que es la de VIPs, como puede ser, insisto, políticos, jueces y gente muy relevante que tiene mucho poder, ¿no? Pues ataques que hemos visto. Este es muy interesante, a lo mejor os suena. Un periodista del Washington Post fue, y perdonad por ser directo, pero descuartizado en la embajada de Arabia Saudí en Turquía. Esto sucedió tras el espionaje por parte, supuestamente, voy a añadir el supuestamente, del príncipe de Arabia Saudí, que utilizó una tecnología de una empresa israelí que se llama NSO Group para infectar el teléfono. En realidad el suyo no pudieron porque sospechó inmediatamente, sino el de su mujer, y poder averiguar que estaba a punto de pedir los papeles del divorcio, y le hicieron ir a la embajada a pedirlo en Turquía de Arabia Saudí, porque este periodista era saudita aunque estaba exiliado en Estados Unidos, y al llegar allí lo descuartizaron porque hablaba mal del rey en el Washington Post. Si veis, a la izquierda es el verdadero periodista entrando en la embajada, y a la derecha utilizaron un doble después de descuartizarlo para que las cámaras captasen que había abandonado la embajada. ¿Qué sucede? Que se olvidaron de ponerse los zapatos. Si os fijáis, visten igual, pero los zapatos son diferentes. Hay una investigación muy larga, os recomiendo mirarla, pero es una de estas cosas donde fallaron a la hora de intentar engañar a la gente para que hubiese evidencia visual de que había abandonado la embajada y allí no había pasado nada. Bueno, luego tenemos el tema de los deepfakes, ahora están modernos. Porque hay se ha democratizado el acceso a los deepfakes, tanto a nivel de audio como de vídeo. Y de hecho, aquí tenemos un ejemplo de la actriz Jennifer Lawrence, que le habían puesto la cara de otro actor y no se ve que sea un montaje. Sí, lamentablemente no tenemos, esto es un GIF, pero no sé por qué no está funcionando. Bueno, os lo imagináis, digamos. Pero el tema es que se ha desarrollado de forma tan sofisticada hasta tal punto que se ha podido esto utilizar en ataques, en comunicaciones en tiempo real. Por ejemplo, una videollamada se intenta suplantar a una persona importante, o diciéndole a sus empleados que, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y incluso por audio también. Eso, un ejemplo, y hay muchas librerías disponibles para todos los públicos, sobre todo en GitHub, ahí pone la gente de sus repositorios y podéis, si queréis, jugar un poquito con ellas. Secuestros, esto también sucede con gente muy importante. Un claro ejemplo sucede con la gente que suele publicar en Twitter pues todo el dinero que ha ganado en las criptomonedas en 2019 y 2021. Entonces eso, al fin y al cabo, cuando tú estás compartiendo información tan importante para lo que puede ser un ciberdelincuente, pues se dan casos que
lo que se hace conocido como OSINT, que es un campo dentro de la ciberseguridad, que es la obtención de información de fuentes públicas, pues tú puedes averiguar muchas cosas en base a lo que una persona publica en Internet o simplemente está expuesto por data brokers, y cuando tú estás publicando dónde estás en todo momento, cuánto dinero acabas de ganar y capturas de pantalla de tu cuenta bancaria, pues es normal que luego vengan y te puedan secuestrar, y eso efectivamente sucede. Luego tenemos el tema de fraudes del CEO. Pues esta empresa de transportes de Valencia, aparentemente alguien impersonó al jefazo, al CEO de la empresa, y engañó a una de las directivas que tenía acceso al dinero, digamos, de la empresa, e hizo una transferencia de unos 4 millones de euros al cibercriminal. Así que, bueno, esta la comento rápido. Siguiente. Todo a través de phishing. Y por último también tenemos extorsión. Esto de hecho es una publicación de la propia policía, donde pues desde la cárcel muchos reclusos que pueden hacer llamadas pues simplemente te llaman y te dicen que acaban de secuestrar a tu hija, que inmediatamente tienes que enviarles dinero y tal, creando un poco esa urgencia. No te dejan soltar el teléfono para que puedas llamar a tu hija y a lo mejor verificar que realmente esto es una mentira, y te piden dinero inmediatamente o la van a matar. Esto pasa mucho, sobre todo en países sudamericanos, ¿no? Y claro, se crea esa urgencia. O por ejemplo, una vez más, volviendo al tema de OSINT, si sabes que ellos pueden averiguar pues, que tu hija, que la siguen en Instagram, justo acaba de pillar un vuelo, pues hay un espacio de 9 horas donde tu hija no va a tener cobertura, no la vas a poder llamar y te están diciendo la acabamos de secuestrar o lo vamos a hacer así. Y entonces realmente eso no ha pasado, tú no lo puedes verificar, y evidentemente si te piden una suma que es razonable, la vas a pagar. Y pasamos al tema de individuos, como decíamos Martín como yo. Y tenemos el tema del espionaje masivo de los grandes gobiernos. Por ejemplo, los 5 ojos que le llaman son los 5 países miembros, sería Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra y Estados Unidos. Y tienen, por ejemplo, lo que se le llaman tabs o conexiones, digamos, digamos, hombre de interceptación, ¿no? Por todo el mundo, ya sea porque despliegan, ahí vemos algunos en pequeñitos, se ve una pareja de hombre negro y blanco, son agentes de la CIA que están infiltrados, digamos, en otros países de interés. También tenemos que en los satélites algunos los controlan y pueden ver nuestras comunicaciones, así que siempre usad HTTPS y seguridad. También en los cables transoceánicos también tienen interceptaciones en esos casos. Y luego el tema tenemos de Snowden y sus revelaciones de todos los datos de la NSA. Por ejemplo, abajo a la derecha tenemos el logo de XKeyscore, que era una plataforma en la que, digamos, de búsqueda de datos en una base de datos gigantesca que recopila la NSA de todos los ciudadanos del mundo. Y vemos la foto de Snowden ahí de un documental en la que él decía: yo no me fío de nada de la electrónica y lo que hago cuando me compro un teléfono es desoldarle el micrófono y la cámara de vídeo también. Y luego, por ende, ningún software, aunque me instalen Pegasus de NS Group, Candiru o lo que sea, este spyware, no puede acceder al micrófono ni a la cámara porque lo he quitado y solo uso un micrófono cableado, digamos. Vale, nos queda un minuto, o sea que vamos a ir a toda leche. Espionaje masivo. Lo que sucede aquí, que me volví a olvidar que hicimos esta slide. El data center en Utah. Ah, los data centers, claro. Vale. Estados Unidos y otras están recopilando toda la información, a pesar de que está cifrada en Internet, porque es valiosa, hasta el punto de que saben que en el futuro van a poder descifrarla. Entonces es como recopilar ahora información masivamente de Internet que no puedo descifrar, pero por la ley de Moore, que indica que la capacidad computacional crece exponencialmente, saben que en un futuro van a poder descifrar los algoritmos que utilizamos hoy en día. De hecho, muchos ya han sido apartados porque ya se consideran inseguros. Tanto es así que la comunidad ha creado una nueva tecnología que se conoce como Perfect Forward Secrecy, y lo que hace es dificultar que en el futuro los gobiernos puedan descifrar comunicaciones que se cifran hoy de manera insegura. No voy a entrar mucho más porque no tenemos mucho más tiempo, pero para que entendáis que esto no es algo de ciencia ficción o unos supuestos. Tenemos a los gobiernos recolectando datos masivamente y a las entidades creando tecnologías porque saben que eso va a suceder.
Solo quería comentar un tema sobre eso, es que recopilan tantos datos cifrados porque en el futuro va a venir la computación cuántica que va a romper el cifrado. En este caso, la privacidad, todos nosotros somos el producto. Preguntaos cuántos de vosotros usáis soluciones públicas como las de Google, Gmail y similares, y si pagáis algo al respecto. Si no pagáis nada, significa que de algún sitio tienen que ganar estas empresas para pagarle a sus trabajadores, ¿no? Los empleados de Google ganan bastante bien. Entonces, y luego tenemos también el tema de los data brokers, que se ha visto mucha polémica últimamente por todo el tema de recopilación de datos y temas relacionados con la salud, sobre todo en Estados Unidos, sin entrar en mucho detalle. Y bueno, se ha visto también que los de la frontera, cuando entras a Estados Unidos, a veces hacen búsquedas ilegales en tus dispositivos electrónicos como teléfonos y portátiles y sin una orden judicial te extraen los datos. Y bueno, es que lo monetizan y de ahí, de tu información, sacan y lo venden por dinero. Vale, nos quedan 3 slides. SIM swapping, esto a lo mejor lo habéis escuchado, se trata básicamente de ataques de ingeniería social contra las operadoras telefónicas en las que son capaces de engañar a los operadores para que asignen tu número de teléfono a la SIM card que ellos tienen. Mucha de la seguridad hoy en día y autenticación se basa en la seguridad de tu número de teléfono. Al robar eso, pues pueden resetear una contraseña y recibir el código, la autenticación de doble factor, los registros en Telegram y en Signal, y pueden robarte mediante algo tan poco sofisticado como un ataque de ingeniería social. Robo de cuentas, password, spraying. Aquí tenemos la lista de las 10 contraseñas más utilizadas en el mundo. Si alguno de aquí si alguno ha reconocido la suya, identificado, ya puede ir a cambiarla ahora mismo o cuando acabemos. Pero hay estos 2 servicios que son muy interesantes. Have I been pwned, significa me han comprometido mi contraseña, en el que puedes poner tu dirección de correo electrónico y te dice si estás en algún leak en el dark web o en el clear web, en Google, lo que sea. Y Dhash es un servicio de pago en el que tú puedes comprar, digamos, credenciales que las han craqueado. En breve. Sí, básicamente pagas, pones un email y te dice la contraseña, por simplificarlo mucho. Estafas, pues esta ya es la última, por cierto. Todos conocemos la estafa del príncipe de Nigeria. Ahora ya eso ha evolucionado un poquito más, de aquello de va a cerrar Messenger, esta vez sí lo van a hacer de pago. Y ahora tenemos pues haciéndose pasar por Microsoft, que tienes un virus en el ordenador y te piden dinero. Por ejemplo, estafas amorosas. No sé si habéis visto en Netflix el documental de la estafa de Tinder y todo esto, si no, mirarlo, que va un poco de eso. Y cryptoscams. Hemos visto que relacionado con un hack a la empresa Twitter, pues hasta cuentas como la de Joe Biden, el que uno de los candidatos a la presidencia estaba tuiteando sobre un scam de cripto. O sea que aquí es donde vemos todo lo valioso. Martín, esta es la última. Esta es la última. Está prometida. El tema de extorsión for the lulz, por la diversión, como el grupo que se llama LulzSec, que es de seguridad por diversión. Tenemos varios temas, ¿no? Ahí podéis ver 4chan, LulzSec, swatting. El tema es que, por ejemplo, tenemos el del zapato en la cabeza, que de alguna forma conseguían información sensible de esta persona y le decían: o me haces un vídeo así raro que yo quiera, te pones un zapato y haces un vídeo y me lo envías, o voy a publicar esta información en la que sales sin ropa o temas así. Y esto a todo el mundo, ¿no? le causaría mucha debilidad, digamos. Entonces hacían el vídeo. Un tema que hemos comentado esta mañana, por cierto, relacionado con esto, sería el tema de Roblox, como algunos, los denominados beamers, atacaban sobre todo a los adolescentes o menores de edad, les robaban sus objetos de Roblox que tan deseados los habían conseguido, y les decían: por favor, pídemelo de rodillas o llora o lo que sea, si no, no te lo devuelvo. Y luego lo que hacían era, no se lo daban, cogían esos vídeos o audios y los ponían en internet, y bueno, y los niños pues estaban muy tristes, obviamente. Y teníamos aquí el fin, pero muchísimas gracias y nos tenemos que ir. Pues hasta aquí, esperemos que os haya gustado las 2 charlas. Este ha sido un episodio especial sobre videojuegos, sobre el estado de la ciberseguridad. Y lo dicho, esperemos que os haya gustado. Lo tenéis también en las versiones de YouTube, por si las queréis compartir con compañeros. Muchas gracias por haber escuchado, como siempre, el podcast, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos por escucharnos siempre. Nosotros seguimos trabajando duro para poder divulgar y concienciar a todos sobre noticias y temas de ciberseguridad. Nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos en la próxima conferencia. Pues lo dicho, hasta la próxima semana. Adiós, adiós. Chao, chao. Hasta pronto.
Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.